Buenos días, bienvenidos al seminario de bioética. Soy Sara Herrera. Hoy continuamos con las aplicaciones prácticas de la bioética en medicina veterinaria y zootecnia. El tema es ética y bienestar en los animales destinados a la producción, los animales que nos dan sustento, los proveedores de vida. Este trabajo fue desarrollado por la doctora Beatriz Banda Cantón en colaboración con la doctora Lynn Schunemann de Aluja y el doctor Marco Antonio Herradora. Brevemente abordaremos la responsabilidad ética de lo que comemos, los sistemas de producción y el bienestar animal, algunos dilemas al inicio, durante y al final de la vida y las propuestas o alternativas para una producción ética y sustentable. Desde una perspectiva histórica, los humanos hemos logrado sobrevivir más exitosamente gracias a los animales. Algunos de ellos aceptaron quedarse a vivir cerca de los humanos. Así inició la domesticación, dando lugar a una selección artificial. Era un beneficio mutuo para las dos especies. Hay evidencias que desde hace 14.000 años los borregos y los perros fueron los primeros en ser domesticados. Además del alimento, además de la piel para el vestido, también daban lana y con esta lana se elaboraba ropa y cobijas. Debió de haber sido una relación simbiótica, por lo tanto, un beneficio mutuo para las especies. De los animales obtenemos alimentos como huevo, leche, queso, carne. Por eso los llamamos proveedores de vida o animales que nos dan sustento. Hay que comenzar a cuestionarnos, ¿es imprescindible matar a otros animales para consumirlos cuando no se es un carnívoro obligado, sino un omnívoro oportunista? Existen algunas diferencias anatómicas entre los carnívoros y los herbívoros, como la presencia de los caninos o los colmillos muy grandes, que en carnívoros están presentes, las garras, la diferencia en la flora intestinal, la apófisis, que está más abierta en la parte del frontal cuando está unida al cigomático, en los carnívoros está abierta totalmente, y las glándulas bulbouretrales continúan presentes en los herbívoros, pero están ausentes en los carnívoros. Hay que considerar que en el planeta más del 50% está dominado por los humanos. Se estima una población mundial de 7.600 millones de personas. Para el 2030 serán 8.000 millones de personas. Para el 2050, 9.800 millones de personas. Y para el 2100 se considera que llegarán a 11.200 millones de humanos. Y ellos requieren espacio para vivir y requieren alimento. Y al requerir alimento, entonces estamos presionando más al planeta para producir, para darles de comer a todos estos millones de humanos. Pero ¿en verdad hace falta producir más alimento de origen animal? Nos estamos preguntando cuál es el impacto ambiental negativo de la ganadería y la agricultura y qué pasa cuando solamente hacemos monocultivos. Obviamente tiende a hacerse monocultivos por el exceso de demanda de alimento para esos millones de humanos que están en el planeta. Desde 1960 al 2010 se hace una evaluación de los millones de toneladas de alimento por las diferentes especies y observamos un incremento tanto en el consumo de borrego, de res, de huevo, de aves de corral, que es un incremento mayor, y del cerdo. El pez capturado, los que están en los océanos, llegó un momento que se estabilizó y se comenzó a disminuir porque llegamos al grado de explotación y por lo tanto se está incrementando el pez criado, lo que es acuacultura. Sin embargo, tanto todas estas millones de toneladas, ¿sabemos cuánto alimento se desperdicia en América Latina y el Caribe? Y no solamente en eso, también en otros países. Pero se estima, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO,
estima que entre el 25 al 35% de los alimentos que se producen al año se desperdicia. Esto sería al menos unos 130 millones de toneladas de alimentos. ¿Qué porcentaje sería? Entre el 40 y 50% de frutas, hortalizas, raíces y semillas, el 30% de los cereales, 35% de los pescados, 20% de las carnes y productos lácteos. La FAO calcula que esto sería suficiente para alimentar a 200 millones de personas. Por lo tanto, observemos lo siguiente. Approximately 30% of food produced for human consumption around the world is either lost or wasted each year. This is equivalent to 1.3 billion tons of food. Food loss and waste can be caused by so many different factors. We're talking about technological issues, economic factors, business considerations, and very important human practices, attitudes, and human behavior. It is not an issue only of developing countries. It is an issue of transition and industrialized countries alike. We talk about that globally impacts directly food and nutrition security for all. But we have to realize that for this food to be produced anywhere in the world, a high amount of precious natural resources are being used, like land and water. And a lot of energy is being used with the equivalent emission of greenhouse gases. And if this is all done for nothing, because food is not being eaten, that is something that we cannot allow to happen. The Sustainable Development Goals concern all countries. This will involve not only the capacity of the countries to address the issues at policy level, but also directly involves the private sector. Only the private sector, the farmers, who are directly involved in this can reduce food loss and waste at any significant scale. Challenges and opportunities are context dependent. We have to make sure that the solutions are technically feasible and the technology is not causing, let's say, a greater damage either the economy or the environment. So we need to put the social aspect, the economic aspect, and the environmental aspect together in order to actually have a sustainable solution for food loss and waste prevention and reduction. El tipo de porcentaje de alimento que se desperdicia en América Latina es del 6% en el procesamiento, 27% del consumidor, 22% en almacén, 17% en el mercado y el productor 28%. Sin embargo, hay una diferencia sustancial en cada uno de los países. En el plato o directamente en el consumidor, se estima que en Estados Unidos se desperdicia hasta un 35%. Ya que te serviste el alimento, de ahí, de tu propio plato, estás desperdiciando el 35% de los alimentos. Hay que fomentar una sociedad informada, instruida y educada. Y en esta educación tenemos que explicarles cuál es la proteína total requerida por día. Por lo tanto, la proteína es de 1 a 1.3 gramos
por kilogramo de peso al día. Esto es, si una persona pesa 70 kilos aproximadamente, requeriría de 70 a 91 gramos de proteína al día. Con los niveles excesivos de 200 a 400 gramos de proteína, se rebasa la capacidad del hígado para convertir el nitrógeno en urea, ocasionando hiperinsulinemia, diarrea y muerte. Por ejemplo, un huevo aporta 12.7 gramos de proteína, que esto sería suficiente para lo que estamos consumiendo. Actualmente nos vuelven a recordar la importancia del plato del buen comer para los humanos, donde te dice que es un mayor número de proporciones de verduras, de frutas, de cereales, de leguminosas o proteína de origen vegetal y solamente una porción de proteína de origen animal. En México tenemos una gran diversidad de alimentos por la riqueza que tenemos en nuestro territorio, pero puede ser desde de unos quelites que se producen dependiendo del temporal, unos chiles rellenos. Hay una diversidad, una mega diversidad de alimentos. Esta es una riqueza culinaria que tenemos en México. Consideramos sistemas de crianza de los animales. En la facultad, desde que ustedes entraron, han estado llevando zootecnia y en la zootecnia les explican que hay diferentes sistemas de crianza de los animales que van desde extensivos, semi-extensivos, semi-intensivos e intensivos. Algunos son tecnificados, semi-tecnificados o de agricultura familiar, de traspatio o artesanal. Hay sistemas que son carentes de tecnología, que son modelos familiares o de traspatio, que en la época del siglo pasado, 40, 50, era tanto el contacto que los productores tenían con los animales, donde el rebaño era menor, que los conocían, los llamaban y los dejaban que tuvieran un comportamiento normal, inclusive los podían llamar con su nombre. El contacto era del propietario, de los trabajadores, directo con los animales. Era este modelo artesanal, familiar, pero hemos transitado por lo que veíamos el exceso o la demanda de los productos de origen animal a sistemas industriales o granjas industriales con grados de tecnificación variable. Lo tenemos para bovinos productores de leche, aves productoras de huevo para plato, cabras productoras de leche. Tenemos diferentes especies animales. Pero cuando estamos produciendo o necesitamos producir mucho alimento, eso es lo que se consideraba o se creía, porque te dicen, ay, es que nuestra obligación como médicos veterinarios es producir la proteína de origen animal para el beneficio de los humanos. Ok, sin embargo, ¿consideramos cómo las producimos? ¿En qué forma lo estamos haciendo? Estos sistemas o requerimientos intensivos nos hacen que tengamos algunas prácticas o técnicas que en verdad hay que comenzarnos a cuestionar. Por ejemplo, en los pollos para engorda, cuando están gran cantidad de animales en una área pequeña, pues empiezan a picar y obviamente para que no se piquen, lo que hacen es hacerte un corte de pico o despicar al pollo cuando son pequeños, pero en el pico existen una gran cantidad de nociceptores y puedes causar un neuroma. Y esto le provoca mucho dolor al animal y al tener dolor hay una disminución del consumo de alimento. Y como hay una disminución del consumo de alimento, por lo tanto, hay una disminución en la ganancia diaria de peso, que en zootecnia es lo que nos explican que tenemos que estar midiendo constantemente la ganancia diaria del peso de los animales. Para gallinas de postura, también es cómo las tenemos en una jaula de 40 centímetros, de 35 a 40 centímetros, tenemos 4 o 5 aves en una misma área y entonces no pueden ni siquiera expandir las alas. Y aquí hay una corriente que vamos a ver más adelante donde te dicen, oye, es necesario tener a las gallinas encerradas, a las gallinas enjauladas, unas encima de otras. Aunque si consideramos también cuando se hicieron estas jaulas, se utilizó cierta tecnología que existía en esa época.
donde algunos investigadores, algunos médicos veterinarios consideraron que los animales iban a estar cuidados, podían reducir espacios, por lo tanto, pensaron que este era un desarrollo tecnológico, el de la construcción de las jaulas. Pero recordemos que en la bioética constantemente tenemos que estarnos cuestionando cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestras responsabilidades con los animales. Cuando estamos produciendo, en ocasiones causamos hacinamiento, mutilaciones, unos ambientes artificiales como la cantidad de horas luz que tenemos con los animales. Y ellos no van a poder expresar su comportamiento normal de acuerdo a la especie. Con los cerdos existe una depresión, un canibalismo y hay un incremento de las enfermedades. Esta es una fotografía de la doctora Lin de hace muchos años, más de 20 años, donde la llamaron al Estado de México a que evaluara una granja, porque esta granja, los animales, los cerdos, tenían algún problema porque no podían caminar. Y entonces cuando la doctora llegó a hacer observaciones, lo que encontró fue esta imagen donde los cerdos estaban echados, pero unos encima de otros no tenían un espacio suficiente. Y al estar encerrado todo el día, si observamos, la cabeza de uno se queda junto a la cola de los otros. Y al estar tanto tiempo libre, lo que comenzaban a hacerse era morderse la cola entre unos y otros. Y al morderse la cola, creaban algunas infecciones y encontraron algunos hematomas subdurales, que esto era lo que causaba la parálisis de los miembros pelvianos de los cerdos. A través de los siglos hemos ido modificando de nuestras especies nativas, autóctonas, dependiendo lo que se requiera en esa época, pues vamos seleccionando artificialmente a los cerdos. Por ejemplo, en una época, los cerdos se requerían que fueran grandes y que tuvieran mucha grasa, porque las personas lo que utilizaban era manteca. Además de la carne, era la manteca para guisar sus alimentos. Entonces había grandes corporaciones o grandes cantidades de cerdos que producían manteca. Y actualmente hay una tendencia a que queremos a los cerdos sin que la carne sea grasosa. Por lo tanto, buscamos una grasa que esté en menor cantidad en el tejido muscular. Buscamos una carne más magra. Y entonces lo que hacemos es una selección de animales que tengan menos grasa, ¿no? Pero también mucha gente dice, no, yo espérenme, yo lo que voy a comer es la pierna del cerdo. No, yo lo que voy a comer entonces es el lomo del cerdo. Ay, pero es el lomo muy chiquito. Ah, pues seleccionemos animales genéticamente que los lomos estén más largos y entonces vamos creando líneas genéticas. Pero al hacer esta selección artificial, entonces podemos crear algunos padecimientos que no tenían esto, como el gen alotano de los cerdos, que lo vamos a ver más adelante. Existen investigaciones recientes donde evidencian, no solamente sugieren, que los cerdos son capaces de experimentar emociones más complejas y adicionalmente su grado de conocimiento, la rapidez con que ellos aprenden el uso de ciertas herramientas es más rápido inclusive que los perros y que los chimpancés. Vamos a ver, estas imágenes nos las compartió la doctora Adriana Cosío, donde vamos a ver unos comportamientos anormales. Cuando mencionamos que la presión de la producción de los animales, entonces los ponemos en jaulas y veamos parte de su comportamiento.
acostados, parados, mordiendo los barrotes, porque están ahí todo el día. Hay estudios donde se han seguido a los animales, donde te dicen que los animales tienen sus rutas específicas, o 2 o 3 rutas, pero caminan entre 2 a 12 kilómetros por día. Pero estos animales que están en estos sistemas de confinamiento para las jaulas de maternidad, perdón, las jaulas de gestación o las jaulas de engorda, lo que les permite a los animales solamente es pararse, levantarse o echarse, no caminar. Hay otros sistemas como el intensivo, ya vimos las estereotipias que pueden o los comportamientos anormales que pueden presentar, pero también tenemos sistemas semi-intensivos donde se les provee, además de un sistema semi-intensivo, sustratos que son adecuados para el comportamiento de los animales, u otros en libre pastoreo o pastoreo extensivo. La situación con las maternidades. Las hembras requieren algún sustrato para comenzar a desarrollar su nido y en esto se llevan los últimos días de gestación. Si tú les brindas un espacio para que ellas hagan su nido o lo construyan, van a seleccionar entre los diferentes, van a llevar paja y si les das otro material, ellos están construyendo su nido. Hay algunas experiencias donde nos hemos traído animales de un lugar a otro y aunque estaban gestantes y ya sabías que iban a parir, los animales de repente no parían. Y era porque no les estábamos dando el sustrato suficiente que los animales requerían y después lo que encontrábamos eran algunos mortinatos. Dentro del comportamiento natural de los animales, adicionalmente de caminar 1 o 2, como les mencionaba, de 1 o 2 kilómetros hasta 12 kilómetros al día en las diferentes rutas, también tienen comportamientos de estar osando. Al estar rastreando en el piso, perdón, en el suelo natural para la búsqueda de los alimentos. Y en esta actividad y en esta forma natural sí lo pueden hacer, lo que no pueden desarrollarse en los sistemas confinados. Pero no crean que todo es tan lindo. También hay lugares donde a los animales en vida libre, para no causar daño, como la gente le menciona, lo que hacen es ponerles un alambre en la hoz de los animales para que no esté osando. Entonces, los animales en diferentes sistemas los podemos dejar que tengan su comportamiento normal, que estén osando, que caminen, que convivan. Hay localidades donde hay un comportamiento muy chistoso, donde las hembras son hembras nodrizas. Si hay varias hembras que tienen crías, entonces una hembra se queda cuidándolas mientras el otro grupo de animales se va a caminar a buscar alimento y entonces esta hembra que se quedó cuidando a todos los cerditos se vuelve altamente agresiva. De hecho, cuando ustedes vayan a trabajar a comunidades, identifiquen por favor a estas hembras nodrizas porque son las que los pueden salir correteando, ¿no? Ellos cumplen una función que realmente cuando estamos en estos sistemas intensivos de producción no se alcanza a percibir este comportamiento. Con relación a los bovinos, hay engordas, hay lugares donde se producen, donde nacen los animales, pero después los transportan, hay personas que los acopian y son las engordadoras o finalizadoras de los animales. Esto quiere decir que, por ejemplo, van trayendo los animales de diferentes estados, los compran y los ponen en algunos sitios donde les van a dar mayor cantidad de granos para obtener la calidad deseada en los últimos 2 meses de su crianza. Pero ¿cuántos pueden llegar a estar en estos sistemas de producción? Hay lugares o hay empresas que tienen, por ejemplo, un sistema que se traían a los animales desde Nicaragua, pasaban por Chiapas, Veracruz, engordaban en una etapa en Puebla,
los llevaban a Michoacán, donde tienen ranchos de 75,000 animales para el proceso de engorda. Y otros lugares como Mexicali que tienen estos sistemas de 55,000 animales para engorda, y ahí mismo tienen los rastros, y estos rastros son tipo inspección federal, y estos animales son los que se exportan. No es solamente es para consumo nacional. No queremos decir que México tenga la capacidad para que en todos los sistemas de producción sea de esta forma. Solamente hay algunas empresas. La mayoría es de traspatio o autoconsumo. De las vacas que producen leche también tenemos que observar cómo son sus instalaciones, qué tipo de alimento les damos, con qué frecuencia, si es de calidad, dependiendo las etapas fisiológicas que tenga la vaca, cómo ver cómo obtenemos los alimentos, cómo estamos ordeñando los animales. Y una de las cosas que se están haciendo investigación es si las hembras productoras de leche nos dan las becerras, ¿cómo va a ser la crianza de becerras? ¿Las debemos de tener aisladas? Si su comportamiento es gregario, entonces, ¿por qué las estamos teniendo aisladas? Pero hay quienes te dicen, no, mira, yo las tengo mejor porque las tengo con casetas y les doy su alimento y están cuidadas, y entonces se me disminuye la presencia de diarreas. Pero si sabemos que los animales están estresados porque están alejados de su madre, por lo tanto, obviamente hay más presencia de diarreas. Estas son imágenes de un rancho que ya no existe, es un rancho de la facultad que estaba en 4 Milpas, donde, si se dan cuenta, está sumamente limpio. Las becerras están separadas, están cubiertas, tienen techo, y las personas encargadas de esta producción decían, es que yo estoy criando a mis becerros muy bien porque están limpios, están cubiertos, están seguros. Yo voy y les proveo la leche. Sí, pero para empezar, están en un encierro, están separados de su madre, no se pueden tener contacto entre ellos, y adicionalmente el alimento se les proporciona con cubetas o se les proporcionaba con cubetas, cuando la forma de los becerros que tienen de recién nacidos es mamar en la ubre, y la ubre está hacia arriba, no los animales están hacia abajo. Tendríamos que pensar qué pasa con la gotera esofágica si hacemos que los animales se agachen en estar sorbiendo de una cubeta en lugar de estar mamando de una tetera o de la glándula. También la forma en que producimos los ovinos, los tenemos separados en algunas jaulas, no les proporcionamos los sustratos necesarios, y en ocasiones les ponemos estas rejas porque decimos, no, es que quiero que el alimento esté bien, y si yo no le pongo estas rejas, los borregos se van a llegar a dormir en el alimento. Lo que pasa es que los borregos prefieren tener como sustrato cama y pasan más tiempo en lugares donde sí les proporciona ese sustrato antes que la alimentación. Esos son estudios recientes. Con los sistemas de producción para caprinos, tanto los que nos van a producir leche, los que nos producen carne, entonces, ¿cómo les vamos a dar también el alimento? ¿Cuáles son las prácticas o técnicas que tenemos con ello? ¿Cómo vamos a quitarles los cuernos? ¿Qué alimento les damos? ¿Cómo separamos a las cabritas de las madres? ¿Y cómo vamos a obtener la leche? Hay muchas situaciones donde está comprometido el bienestar animal, donde se identifican problemas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La restricción en la disponibilidad de recursos, como les decíamos, la paja para construir sus nidos, la paja para estar echados ellos. También tiene que ver con el alimento, la calidad del alimento, el agua, que tan limpia está el agua, si tienen acceso a ella, si está limpia, si está fresca, y los sustratos de exploración, que es lo que es muy recomendable para otros. Y no tener separados las áreas sucias de las áreas limpias, tener área para descanso, suficientes espacios de sombra. También hay que ver que las personas que manejan los animales no propiamente son los médicos veterinarios, sino son trabajadores. Y esos trabajadores, pues, ¿quién les ha enseñado cuál es el manejo adecuado para los animales?
Lo aprendieron de su padre, lo aprendieron del abuelo, del tío, de otras personas. Y entonces lo que ellos hacen es dar un manejo brusco para los animales, ¿no? Y esto les provoca lesiones a los animales o utilizan instrumentos de arreos no adecuados, como el arreador eléctrico, que inclusive está prohibido. O hay que decirles, si ya tienen un arreador que puede ser diferente, que no es eléctrico, puede ser algo muy sencillo como esta bandera, que es de preferencia de color azul, pero poniéndola en un lugar donde los animales puedan ser. Y no es necesario ni estar jalando, ni estar picando, ni estar gritando, ni estar pateando a los animales. Existen, o desde 1984, están las 5 libertades propuestas por Webster, y estas 5 libertades son las obligaciones que el humano tiene con los animales. Y se menciona que deben de estar libres de sed, de hambre, de mala nutrición, libres de incomodidad física o térmica, libres de dolor, lesiones o enfermedades, libres de miedo, ansiedad, estrés, y deben de tener la libertad para expresar sus comportamientos normales o necesarios. Desde 1994, David Mellor ha trabajado con los 5 dominios, que es otra propuesta, donde se hace una evaluación mayor de las dimensiones que el individuo, pues, los animales ven afectados en su bienestar. Aquí tiene que ver con la nutrición, con el ambiente, con la salud y el comportamiento de los animales. Pero identifica los estados mentales de los animales, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, esto de estados mentales es transversal. Si tiene una buena nutrición o no tiene una buena nutrición, altera el estado mental. Dependiendo del ambiente, tiene que ver con el estado mental. Dentro de las 5 libertades es que les proporcionemos que estén libres de sed, de hambre, de mala nutrición, que tengan disponibilidad de agua potable, una dieta que se mantenga su buen estado de salud. Libres de incomodidades, brindarles protección de la intemperie, áreas de descanso. Es muy importante que tengan áreas de descanso adecuadas para los animales, pero calculándolos cuando ellos están echados, porque muchas veces hacían el cálculo de los animales cuando estaban en pie, y cuando se echan los animales requieren un mayor espacio para evitar el hacinamiento. Este espacio debe permitirles moverse y cambiar de posición. Deben estar libres de dolor, lesiones y enfermedades. Aquí es importante incluir la medicina preventiva, hacer un buen diagnóstico, darles tratamiento a los animales, considerar la analgesia, que estén libres de golpes y quemaduras, al menos. Libres de miedo, ansiedad y estrés. Se procura que las condiciones que eviten el sufrimiento mental de los animales, y esto tiene que ver mucho con la relación humano-animal. En esta imagen, obviamente, la distancia de oída es nula porque tiene un buen manejo este animal. Las personas tienen un buen manejo con los animales. El punto 5 es libertad de expresar su comportamiento normal y necesarios. Debe tener un espacio suficiente, las instalaciones adecuadas, compañía de animales de su misma especie, aunque hay sistemas de producción como los agrosilvopastoriles donde hay varias especies en una misma área, pero llegaremos a ello más adelante. El bienestar animal en las producciones de huevo, por ejemplo, aquí vemos una imagen donde ya no tienen jaulas porque hay una corriente de Europa, donde desde hace un año, hace año y medio, desde enero del 2015, se mencionaba que ya no deberían de estar los sistemas de producción de huevo con las gallinas en jaula. Entonces, comenzaron a hacer sistemas diferentes. Pero, por ejemplo, aquí, wow, decimos, ya las gallinas ya no están en jaulas, pueden caminar, pueden estar rascando la tierra, se están echando arena, mejoraron. Sí, pero recuerden que la bioética se está cuestionando constantemente. ¿Qué observamos aquí? Que las perchas son cuadradas cuando tendrían que ser redondas y hay que ver qué altura es adecuada para las perchas, porque los animales
cuando no es adecuada la percha, se llegan a fracturar y se fracturan mucho. Esta es una imagen de Armstrong que presentó este año, pero donde hay muchas lesiones en la quilla. Entonces, con imágenes, con imagenología, con ultrasonidos, con radios X, se nota que cuando los animales brincan y no está en forma adecuada, caen, se pegan en el pecho, por lo tanto se fracturan la quilla y es 1, 2, 3 fracturas o una desviación permanente. Por lo tanto, algunos te dicen, ya ves, no, está mal, porque los animales están lastimando más, que regresan las jaulas. No, recordemos que aquí, por ejemplo, Christine Nicole hizo un trabajo, una revisión para la FAO, donde sí demostró que hay muchas fracturas en los animales y una de esas fracturas es en el hueso de la quilla. Por lo tanto, recordemos que en bioética es necesario seguir cuestionándonos todos. La bioética es teórica, práctica, teórica. Si ya vimos que hicimos alguna alternativa, pero podemos mejorar, entonces, ¿en qué forma proponemos? No que vuelvan las jaulas, sino seguir haciendo investigación para que los animales estén cada vez en mejores condiciones. Tiene que ser una evaluación paulatina, pero siempre con evidencias científicas y constantemente cuestionándonos cómo son nuestras prácticas, cuáles son nuestras acciones y cómo tenemos a los animales. Una alumna que hizo su TP en campo nos proporcionó estas imágenes. Ahorita ya es médico veterinario desde hace algún tiempo y Alejandra trabajaba mucho en comunidades con animales de producción y fue la que nos compartió estas imágenes. Y esto es muy frecuente ver. Sí existen sistemas de producción intensivas, por ejemplo, en la zona de Puebla, en Tehuacán, en Hidalgo, en el Bajío, en diferentes lugares, pero la mayoría de producción en México son aves de traspatio. Sin embargo, también con ellas hay que enseñarle a las personas que no solamente pueden estar en el techo de sus casas, sino hacerles nidos que ellos puedan tener para que tengan sus huevos y que los puedan estar empollando. Tenemos los dos extremos. Hay que hacer investigación para los grandes productores de alimento y producción para las personas que están en condiciones de traspatio, que es la gran cantidad de población en México. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos. ¿El bienestar animal queda garantizado cuando se cumplen las 5 libertades o llamémosle los 5 requisitos? O sea, que estén ausente el hambre, la sed, la mala nutrición, la ausencia de enfermedades y lesiones, ausencia de incomodidad física o térmica, ausencia de miedo, dolor y estrés. Ya estamos incorporando más cosas. Y la capacidad para mostrar la conducta normal de la especie. Aquí ya lo menciona Javier Manteca en el 2009. Quedamos que las otras actividades de las 5 libertades venían del 84, 94. Aquí estamos en el 2009 y vamos evolucionando. Y él dice, hay que tomar 4 aspectos o hay que preguntarnos algo fundamental. ¿Se alimentan los animales en forma correcta? ¿Se alojan los animales en forma adecuada? ¿Es bueno el estado sanitario de los animales? ¿Y refleja el comportamiento de los animales un estado emocional adecuado? Los animales no deben experimentar ni miedo, ni dolor, ni frustración o cualquier otro estado emocional negativo o al menos en forma crónica o muy intensa. Por lo tanto, siguiendo esta evolución, en el 2010, 12, 14 y hasta la fecha, está el Welfare Quality. Y aquí están agrupando 4 principios básicos y de esos 4 principios básicos emanan 12 criterios que se tienen que estar valorando frecuentemente para el bienestar animal y esto sería un modelo europeo. Y estos principios es buena alimentación y en la buena alimentación está ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada, el buen alojamiento, el confort durante el descanso, el confort térmico, la facilidad de movimiento, buena salud, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por el manejo.
y el comportamiento apropiado. ¿Cuál es la expresión de la conducta social? ¿Cuál es la expresión de otras conductas? Hay una buena relación humano-animal y el estado emocional positivo, y también se tiene que ir viendo el estado negativo de los animales, el estado mental negativo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad considerar los requerimientos por especie y en las diferentes etapas de la vida, considerar los estados internos del animal, y hay que estar evaluando las circunstancias externas. Y esto lo tenemos que hacer desde que al inicio de la vida, durante la vida, que es lo del sistema de reproducción, y al final de la vida. ¿Qué decimos al inicio? ¿Qué pasa con la gestación? Veíamos lo de jaulas. ¿Cómo nacen? ¿Cuándo desteto? ¿Cómo les voy a hacer cómo va a ser el crecimiento y cuáles van a ser las prácticas o técnicas que vamos a estar desarrollando con ellos? Como la castración, el descorne y algunos otros más. ¿Cómo van a ser los sistemas de producción intensivos para obtener el alimento, la leche? Después de que estén en estos sistemas de producción, para el final de la vida, ¿cómo voy a transportar a los animales en rastro? Y después de transportarlos, ¿cómo voy a recibirlos en algunos lugares antes de llegar al rastro? Y también ahí se tiene que evaluar muchísimo cómo va a ser el manejo en el momento de la muerte para evitar el sufrimiento de los animales. Todo lo que acabamos de ver y lo que viene más adelante tiene que ver con bioética, con principios de justicia, con actividades diferentes. Por lo tanto, la bioética es inherente a los sistemas de producción animal. Para decir cuál es el comportamiento normal de los animales, tenemos que reconocer cuáles son los sentidos, cuál es su capacidad visual de los animales para poder saber dónde yo me pongo, cuál es la capacidad visual de los bovinos, que llega a ser panorámica, más de 336 grados, por lo tanto, pero tiene una zona ciega que es en la parte de atrás. Y muchos de los trabajadores, y es más, cuando nosotros estamos aprendiendo, lo que nos paramos es atrás del animal para que camine. Obviamente ahí no alcanza a ver y tenemos que ver hasta dónde llega la visión. Con los cerdos se disminuye un poco el campo visual, que es panorámico, pero ya no de 336, sino de 310 grados. Pero aquí es muy importante, el punto focal máximo es de 1,50, o sea, la distancia que ve hacia el frente es de 1,50 metros. Por lo tanto, si los animales no alcanzan a ver un piso fijo, ahí tiene que ver con su comportamiento. ¿Qué sentidos tienen los animales? Pues el oído. Los animales tienen que ver el mayor rango de audición que el humano, las vocalizaciones, las diferentes vocalizaciones que tienen cuando los llaman para descansar, cuando los llaman para amamantar, cuando les avisan que hay algún riesgo. También es importante el olfato entre la cría y la madre, entre los compañeros para identificar cuáles son los grupos. ¿Qué pasa con las ferormonas? ¿Cuáles son el olfato que les da o los aromas que les proporcionan los diferentes lugares? En teoría, está asociado al gusto más de 4 diferentes sabores: salado, dulce, agrio. Y entonces, estos sabores tienen que ver con la predilección de los alimentos que les estamos proporcionando. Hay que considerar el manejo que les damos a los animales. Si conocemos cuál es su comportamiento normal, vamos a evitar estas acciones. Y al evitar estas acciones de que los estamos jalando, les provocamos lesiones con los gritos que les damos para que los animales arre, arre, entonces les estamos causando más estrés, y como los animales menos se mueven porque están más estresados, por lo tanto los jalo, los empujo, los pateo. No los debemos de manejar por separado, tiene que ser con base en su grupo. No hacer grupos con animales que provengan de otros sitios, pero si los compradores o los introductores van comprando de localidad en localidad, obviamente los grupos de animales son de diferentes sitios. Y usar rampas para subirlos o bajarlos en el transporte, pero rampas que sean en un ángulo adecuado. Vamos a verlo más adelante. Dentro de la capacidad visual de los animales, mencionábamos
que es de 1.50. Entonces, si los animales tienen este juego de luz y sombra, pues ellos prefieren caminar por un lugar donde todo el piso se vea homogéneo, donde no les dé temor de decir, ay, ¿qué pasa ahí? Esa es luz, está profundo, hay agua, puede ser un riesgo. Y hay que modificar todas nuestras instalaciones que no sean adecuadas por este juego de luz y sombra, porque si los animales, por ejemplo, los bovinos que vienen por esta manga de manejo y de repente se encuentran con estas luces, este juego de luz, lo que causa es un estrés momentáneo por no saber qué es lo que viene, porque los compañeros de atrás me están presionando para caminar, pero yo no sé qué es lo que está pasando ahí adelante. Hay algo que me llama la atención y me da miedo avanzar a ese corral o a la rampa o a donde sea. Durante el embarque, hay que ver cómo voy a movilizar a los animales. Existen desniveles, existen objetos que la gente pone ahí, entonces de repente ponen camisas, de repente ponen diferentes materiales y los animales conforme van caminando pues se espantan, no quieren caminar en estos pasillos. Adicionalmente, en muchas ocasiones los pasillos son rectos, cuando los pasillos deben de ser curvos, y las mangas debe haber el menor ruido posible y también debe estar con sombras, porque si les vamos a dar un manejo que se lleve algún tiempo, los animales están ahí encerrados, pues entonces se están exponiendo al sol, pero no solamente los animales, también las personas. Estos son unos ejemplos de Templin Grandin, donde ella sugiere que aparte de ser curvas, las mangas de manejo y estos pasillos que sean curvos deben de ser de paredes firmes sin que nada proporcione estos efectos de luz y sonido. Si los animales sienten que van caminando solos, se pueden llegar a desplazar sin tenerlos que estar presionando. Templin Grandin vino como por el 89, 90 a México y hizo algunas aportaciones importantes. Vino a México y a la facultad. Entonces, las mangas de manejo que están en Martínez de la Torre ya presentan estas partes curvas, y Templin Grandin fue la que ayudó en el diseño, así como un rastro que está en Paso del Toro, en Veracruz, donde tiene estos sistemas. Ese rastro fue diseñado por Templin Grandin con la ayuda de la doctora Lin, y principalmente los médicos veterinarios de la zona lograron convencer a los ganaderos para que los ganaderos construyeran este rastro tipo inspección federal con las condiciones adecuadas con base en el comportamiento de los animales. Hay mangas que son muy sencillitas pero funcionales. Esta es una manga esta es una manga de manejo. Esta imagen la tomó la doctora Lin en los 80s cuando fue en Estados Unidos a evaluar algunos rastros para tomar algunos elementos y poderlos traer a México e incorporarlos en los diferentes rastros. Y decían, ¿es que realmente tenemos que gastar mucho en infraestructura? Pues tal vez, pero en ocasiones podemos adaptar cuestiones funcionales como esta manga que es muy sencillita, no tiene tanto inversión, pero los animales se sienten más seguros para caminar. Esto fue un diseño que hizo la doctora Lin, donde tenía que ver cómo se manejan a los cerdos para este manejo eléctrico, y decía cuál es el ancho mínimo recorrido, cómo pueden ser las puertas abatibles, cuál es el largo donde se le va a dar el manejo, y estas puertas que pueden darnos un manejo y que podemos tener un manejo adecuado para los animales. Esta es una imagen de unos cerdos que teníamos en investigación y duraron un año en la facultad en una de las áreas que tenemos para investigación. Entonces, estos animales pues disponían espacio, pero como parte de justicia retributiva, pues tratábamos de que los animales salieran diario al pasto que está cerca del área de necropsias, y para ello
tardamos 2 días en que aprendieran, pero con esta tabla que no pesaba ni 500 gramos, en la forma lateral, recuerden el ángulo de visión de los cerdos, camina la persona con la tabla y el cerdo va caminando, pero son tan inteligentes que a los 2, 3 días ellos aprendieron, abríamos la puerta y salían caminando o corriendo los animales al área. Ellos sabían que era seguro porque ahí no había golpes, no había nada y estaban confortables porque podían estar osando, a diferencia del piso que teníamos en esta unidad de confinamiento. Con relación al bienestar animal, en el 2015 la facultad hizo un convenio de colaboración con Bayer para elaborar diferentes videos donde son como una serie de 6 videos que tienen que ver con los sentidos de los animales y cómo se puede dar el manejo. Ahora, la población objetivo para brindarles o que conocieran estas imágenes eran los productores. Y entonces, muchas de las imágenes que vamos a observar se grabaron en el centro de en el centro de Martínez de la Torre, que está en Veracruz. Observemos, vamos, nada más para ejemplo, vamos a tomar el video 1, que es visión. Sensorial y manejo de bovinos. El animal es un tema sustentable y eficiente de carne y leche del ganado bovino. La importancia económica y social de esta actividad, así como la necesidad de atender las demandas de la sociedad a nivel global, han hecho que uno de los temas prioritarios en la agenda mundial de la ganadería bovina sea el bienestar animal. El bienestar animal es el estado biológico de un individuo en relación a cómo afronta su ambiente. Es un concepto medible y se refiere a la calidad de vida del animal. Para entender cómo los bovinos afrontan su entorno, es importante conocer cuáles son sus necesidades biológicas, incluyendo las de comportamiento, fisiológicas y de salud. Este aspecto es esencial para diseñar formas de alimentación, manejo, alojamiento acordes con la biología de la especie. Parte esencial de los mecanismos de respuesta al ambiente incluye a los sistemas sociales. En general se conoce poco de cómo los bovinos ven, escuchan, huelen y sienten, y de la manera en que podamos usar esa información para optimizar el manejo y la producción de estos animales. Visión. La visión de los bovinos es panorámica, ya que su campo visual abarca prácticamente 330 grados aproximadamente, debido a la forma de la cabeza y posición de los ojos. Esto les permite mantenerse en contacto visual constante con los miembros del hato y reconocer el lenguaje corporal de otras vacas. La visión binocular de los bovinos es limitada y tienen dificultad para ver a distancias cortas y calcular profundidades. Son animales muy sensibles a los contrastes bruscos de luz y oscuridad derivados por sombras en el diseño de las instalaciones. Los bovinos, al igual que otros animales, tienen la capacidad de distinguir algunos colores. Por ejemplo, se sabe que pueden percibir una gama amplia de colores, pero reaccionan con menor intensidad a tonos pasteles de amarillo. Este diagrama ilustra la zona de fuga o reacción de un animal. Se refiere al espacio individual del animal y se mide con la distancia a la que la presencia de una persona provoca la reacción de huida o ataque del animal. Esta distancia está determinada por el nivel de habituación de cada animal a la presencia de personas. El punto de equilibrio de la zona de fuga se encuentra en la cruz del animal. Los animales se moverán hacia adelante si el manejador se ubica detrás del punto de balance y retrocederán si está ubicado delante de dicho punto. Por su campo visual, los bovinos tienen un punto ciego que se encuentra justo detrás de la región caudal, por lo que se debe evitar colocarse en él, ya que se corre el riesgo de recibir un golpe. Para mover a un grupo de animales en una dirección determinada, el manejador debe caminar en la dirección contraria y se sugiere manejar a grupos pequeños para mejorar el control de los grupos.
Es recomendable que las mangas de manejo limiten la visión al exterior para evitar distractores y hacer que el flujo de los animales sea más rápido. El ganado bovino tiene la tendencia a mover trayectoria circular, por lo que las mangas y pasillos de manejo son más eficientes que los rectos y hacen aún más ágil el manejo, evitando tener que usar arreadores. Para movilizar a los animales dentro de una manga, el manejador debe caminar en dirección opuesta, pasando sucesivamente por su punto de equilibrio. La persona responsable del manejo de los animales puede además auxiliarse con banderas u otros objetos visibles, haciendo movimientos lentos cerca de la cabeza del animal para estimular visualmente el flujo. Lo que podemos hacer para mejorar el bienestar animal es capacitar al personal acerca del comportamiento natural de la especie, habituar al ganado a un manejo dócil desde temprana edad, adecuar las instalaciones a la forma en que el ganado percibe sensorialmente su ambiente, usar colores tenues en las paredes, mangas de manejo, baños garrapaticidas y presas de contención. Usar mangas de manejo circulares con paredes sólidas. ayudarse con banderas para manejar el campo visual del ganado, Evitar cambios bruscos de luz, brillos y puntos ciegos en los corrales y mangas de manejo. evitar ruidos intensos al manejar al ganado, Ofrecer al ganado dietas palatables y diversas. ofrecer utensilios como rodillos y cepillos para que el ganado pueda acicalarse. Lo que es bueno para sus animales es bueno para su negocio. Bueno, este es un ejemplo de los videos y recordemos, la población a la que iba encaminada esto no eran médicos veterinarios o estudiantes en medicina veterinaria, sino eran productores. Entonces hay que ver de una forma sencilla, clara, con material audiovisual que las personas puedan entender esto. Sigamos viendo nuestras realidades. Esta es una imagen. Si ya supimos cómo era el campo de visión de los cerdos, entonces imagínense cómo es el proceso de embarque. ¿Cómo saben los cerdos, cómo entienden que los están empujando y después de venir de su corral a una manga más ancha, que alguien les explique, por favor, que tienen que entrar en este camión por esta puerta pequeña y que los de adelante se tienen que recorrer para que los que ingresen vayan, para los nuevos o los que estén presionando ingresen. Por lo tanto, se quedan atorados. En ocasiones se quedan literalmente atorados, no solamente que no caminen, sino se quedan atorados y el manejador viene empujando a los animales y se llegan a lesionar. Esto es solamente alguna de las situaciones que se da durante el embarque de los cerdos. Después, durante el transporte, también hay que capacitar a los choferes y esto está en una norma oficial mexicana, la 051, desde 1995, con el trato humanitario en la movilización de los animales, que te dice cuál es la capacitación, cuál es la velocidad máxima permitida para que los camiones con los animales estén transitando en las carreteras, la hora del día que los animales están transitando tiene que ser en la madrugada, no a mediodía, donde está el máximo calor, donde en ocasiones los camiones van a más de 100 kilómetros por hora. Aquí la velocidad máxima permitida son 60 kilómetros por hora. Y en ocasiones los animales están sin notificar, no existen separaciones dentro de los vehículos y como no existen esta separación, pues cuando está esta velocidad y de repente los animales están asustados y empiezan a orinar, a defecar, pues se resbalan y al estarse resbalando, pues se llegan a caer y si llegan a caer, pues los otros animales, al tratarse de estar en equilibrio, pues los llegan también a tirar. Entonces hay que considerar la hora del día, si está con sol, si lluvia, si son los recorridos muy largos, muy grandes, entonces se tiene que detener a descansar después de 6 horas. Pero lo que nos encontramos frecuentemente es a los camiones con cerdos que van con los miembros colgantes, eso quiere decir que se abrió el piso
y por lo tanto las horas desde el centro de producción hasta el lugar de matanza donde llegan los cerdos pueden causar muchas lesiones y pueden llegar fracturados y hay aparte el dolor que tienen los sufrimientos de los animales. No es lo mismo ir a la orillita del camión que estar en el tercer nivel, donde te dan los rayos del sol directamente, o en los primeros niveles. Tampoco es lo mismo ir pegado atrás del camión, del tracto camión, donde hace más calor. ¿Y qué es lo que pasa con las aves que van en el centro? Esta parte de transporte de los animales también ya es una ciencia. En Europa está muy regulada y muy reglamentada. En México se tendría que trabajar en ello porque a pesar de que ya está en la norma, pocos la conocen y como pocos la conocen, pocos la cumplen. También nos encontramos en los mercados ganaderos este tipo de transporte de los animales. Si los anteriores son inadecuados, imagínense, también nos encontramos este tipo de transporte de los animales donde están escurridos sin cama y los vehículos con pisos y paredes y puertas totalmente inadecuadas, que no son adecuados para ellos. Cuando hablamos de que se están a gran velocidad los camiones y de repente se frenan o cuando se caen los animales se caen porque el piso está así, ya orinaron, ya defecaron y se resbalan frecuentemente. Ahora, ¿cómo los desembarco? ¿Cómo los desembarco? ¿Quién los desembarca? ¿Para qué los voy a desembarcar? Y esta imagen era muy frecuente de ver, como se ve, es una imagen en blanco y negro desde hace mucho tiempo, donde los adultos son los que le están indicando a este niño cómo los tiene que bajar. Aparte de que es un vehículo inadecuado, que no tiene rampa, los animales deben de entender que tienen que brincar más de 1 metro y adicionalmente este niño, que no lo capacitó, tal vez su papá o su mamá, su papá o el padrino, los amigos, lo que ven que hacen una agresión como los adultos, pues los chicos repiten este patrón de conducta porque es lo que están aprendiendo. Otro tipo de desembarque es, vienen en el primero, segundo, tercer nivel y los cerdos, vean la expresión corporal, porque ¿quién les explica o que alguien les explique que tienen que, después de este recorrido de camino, tienen que bajar por esta rampa y de esta rampa regresarse o caminar hacia adelante durante esta manga para poder llegar al rastro o a los corrales de contención? Aquí le dice la doctora Lin que es el toro olímpico porque llegan a rastros municipales donde ni siquiera existe una rampa. Vamos a hablar de los problemas del ángulo de las rampas, pero aquí ni siquiera existe una rampa. Aquí le menciona que es el toro olímpico porque salta un toro de 300, 450 kilogramos de peso, tiene que brincar de este camión. Y si analizamos esta imagen, aquí hay una soga de que una persona que está de este lado, atrás de esta persona, está jalando el animal y otras 2 personas lo están gritando, lo están arreando, lo están jalando también para que pueda bajar el animal. Es la diferencia de tener una rampa o no tengan una rampa. Imagínense el estrés tan grande que tienen los animales después de haber sido transportados y ahora en el proceso de desembarque y que llegan a un lugar que no conocen, en el cual emanan muchos olores o están haciendo muchos sonidos que ellos les estresan más y aparte a brincar. Hay mercados ganaderos donde ya se les está fomentando que tengan rampas. Recordemos, hace rato les había dicho que tanto la ciencia del bienestar animal como la ética tenemos que estarnos cuestionando constantemente. Bueno, aquí ya se mejoró porque está la camioneta, se construyeron unas rampas móviles donde se ponían para que los animales subieran o bajaran. Sí, pero si recuerdan, les habíamos mencionado que las paredes de las rampas o las paredes de las mangas tienen que ser con cubiertas. Y entonces, pues ya que se vio que los animales, a pesar de que tuvieran esta rampa, no caminaban despacio porque se entretenían entre los estímulos laterales, bueno, ya se vio que esta misma manga se le pone unas láminas laterales, por lo tanto los animales ya con estas láminas sin la distracción, con esta simple bolsa
aunque sea esto es una bolsa que está emitiendo sonido, los animales se están arreando y suben. Aquí este es un médico veterinario de la facultad que les está enseñando a los productores cómo, a diferencia que aquí no existe esta rampa y que se ha jalado los animales con mucho estrés, con esta rampa que es móvil, los animales suben, no hay ningún lazo y solamente con estas banderolas los animales están avanzando. México no es el único lugar donde las rampas son inadecuadas. Dependiendo del sistema de producción y de el consumo, hay países que exportan a los animales y los exportan a través de barcos. Y vean esta rampa, son más de 45 grados el ángulo donde los borregos tienen que subir para ser transportados en este barco. Y esto es dependiendo el consumo. Bueno, con relación a lo de las rampas, desde el 85, la doctora Lincoln, desde el 78, uno de los amigos de la doctora Lynn, que era Van Putten, estuvieron haciendo trabajos donde te decían, depende el ángulo de la rampa y la altura de la rampa, entonces va a incrementarse la frecuencia cardíaca y al incrementarse la frecuencia cardíaca podemos tener descompensaciones muy fuertes. Y lo que ellos recomendaban es construir, bueno, nuevamente las paredes sólidas, el ángulo de las rampas es menos de 15 a 20%, no mayor del 20%. No, las rampas son como escalonadas, no son lisas, sino tienen estas fragmentaciones, estas cuadriculaciones para que en cuanto se abra, los animales bajen libremente. Otro de los ejemplos donde el ángulo de la rampa ya es esta manga ya es circular y el ángulo es más alargado. Eso es una engorda en Querétaro. Vamos a ver. Como observaron, los animales caminaban solos sin tener los alrededores o la agresión. En el transporte existen sistemas de separación. Por ejemplo, este transporte pues tiene un piso donde tiene un poco de acerrín por si los animales se orinan o algo así. Está mejor, tienen las paredes sólidas, pueden estar respirando, tienen espacio. Sin embargo, esta franja o separación llegaba en la parte lateral de los animales y estos eran 10 o 15 centímetros de ancho. Cuando llegaban los animales a rastro, se observó que había hematomas alrededor de esta franja. Por lo tanto, nuevamente se hace esta reflexión, luego se hace la investigación y se llevan a cabo diferentes propuestas, donde ya no solamente era esta franja, sino se hace unas rejas móviles donde los animales tengan su espacio, estén confortables y si alguno se llega a caer, los otros tengan su espacio necesario para echarse, pararse y no estar pisando al otro. Estos mismos transportes en la parte posterior, lo que sería su puerta trasera, sirve también de rampa. Bajan la puerta trasera, es menos de un 10% de inclinación y los animales suben solos sin ninguna presión. Estas son imágenes tomadas por la doctora Lynn en Suiza. Haciendo un estudio de los valores promedio de distancia, o sea, desde el momento que salen de mi rancho, de mi unidad de producción, hasta el lugar donde llegan a otra engorda o a los rastros, se hizo este estudio donde se hacía una evaluación entre los kilómetros recorridos. Y entonces, en forma inicial, se pesan los camiones, que es el total del camión con todos los animales arriba, y se hacen dos recorridos, uno de 306 kilómetros y otro de 964 kilómetros. Al inicio, el primer grupo tenía 4.800 kilogramos,
y en el otro 5,130 kilogramos. Al final, o sea, cuando después del trayecto lo que llegaron, el peso del camión con los animales era de 4,664 y el de 900 kilómetros era de 4,765, lo que nos daba una diferencia de 224 kilogramos, por ejemplo, de que se habían perdido desde cuando se cargaban a los animales en el trayecto hasta cuando llegaban. Y entonces la pérdida por animal eran de 19,6 kilogramos por animal y en el recorrido de casi de 964 kilómetros, la pérdida era de casi 30 kilos por animal. Entonces, muchas ocasiones te dicen, no, es que el bienestar animal es altamente costoso. Pues debemos hacer investigaciones donde les estemos demostrando cómo se pueden perder más por no considerar las necesidades, las condiciones que requieren los animales. Adicionalmente, había una gran variación de pH y este cambio tan grande de pH tenían problemas con relación a la calidad de la carne. La norma 194 del proceso sanitario de la carne, así como te menciona que hay un tiempo mínimo en que los animales deben de estar en corrales de descanso cuando llegan a los rastros. Para bovinos se dice, desde que llega el camión debe ser como mínimo 24 horas en que los animales están en estos corrales de descansos previos a la matanza. En los ovinos son 12 horas, en los porcinos 12 horas, en los equinos son 6 horas. Y también te marca el máximo, porque también si están muchas horas en un corral donde no tienen alimento, porque en la norma te indica que sí debes de darle agua, pero el alimento tiene que estar muy restringido, por eso debe ser el mínimo, pero también marcar el máximo del tiempo que los animales están en espera de entrar a la matanza. Una investigación imagínense, desde 1981 fue una tesis de Barocio, donde él trabajó en diferentes rastros que estaban en el área metropolitana o en la Ciudad de México. Ahorita ya ni siquiera existen estos rastros. Ferrería ya es un parque y en Tláhuac también. De hecho, no existe ningún rastro en la Ciudad de México. Pero entonces se hizo un estudio donde con estos tiempos de espera, cómo se modificaba el glucógeno en 42 muestras de bovinos que fueron matados en estos rastros del Distrito Federal. Entonces, cómo se incrementaba el glucógeno con los tiempos máximos de espera. Esto hablábamos que hasta 72 horas el glucógeno se incrementaba a diferencia del mínimo que eran 6 horas, 12 horas. Y en el rastro de Ferrería. Entonces, ¿cuál es el promedio? Y nuevamente se evidencia que al mayor número de tiempo que están en estos corrales, se incrementa el estrés y se incrementan los niveles de glucógeno, lo que nos lleva a una mala calidad de carne. Y con relación al bienestar animal, existen, como en México o como en nuestra facultad, centros de colaboración para el bienestar animal, pero en otros países es Centro de Colaboración para el Bienestar Animal y Análisis Bioético. La Universidad de Yale tiene un centro interdisciplinario de bioética. La Universidad de Massey, en Nueva Zelanda, está el Centro de Bienestar Animal y Bioética. Entonces, no es evidente que estos centros están creciendo, pero están interrelacionados lo que es el bienestar animal, la bioética y también la parte legal. Por ejemplo, la importancia de trabajar ante una situación o una situación. Los productores, esto sucedió en Nueva Zelanda, los productores de leche, pues obviamente lo que requieren es tener becerras hembras para después, cuando crezcan las becerras hembras, que se conviertan en las productoras. Pero resulta que sí, después de que las vacas están gestantes, en lugar de nacer una hembra, nace un macho. Pero yo necesito a las hembras y necesito una mayor cantidad de hembras. Y entonces se estima que en la industria láctea de Nueva Zelanda
al año se mata alrededor de 1.5 millones de terneros de raza lechera que no son deseados. Por lo tanto, los mandan a rastro, los mandan a matanza muy jóvenes. Y aquí se hizo un trabajo de investigación con los ganaderos, con las universidades, con el Centro de Colaboración en Bienestar Animal, para dar alguna alternativa de cómo se iba a trabajar o cómo se iban a modificar desde el tiempo que se iba a hacer el destete de los animales, cómo se les iba a dar este destete precoz de los terneros, cómo se iban a transportar y cuánto tiempo iba a ser el ayuno. Entonces se hizo un trabajo multidisciplinario para brindar otra alternativa. Otro de los dilemas es matanza de los pollos machos. ¿Qué tal si necesito yo gallinas que produzcan huevo para plato? Pero en el momento, pues me nacen también los pollos machos. ¿Qué hago con los pollos machos? Solamente necesito algunos para que de cría, los demás se tienen que matar. Nuevamente se hace una investigación y aquí se están apoyando para hacer investigaciones que puedas hacer el diagnóstico o el sexado, inclusive desde que está en huevo. Otro de los dilemas que ya habíamos hablado es las gallinas reproductoras de huevo en las jaulas. Propuestas hay muchas y ustedes que están jóvenes van a tener la responsabilidad y la fortuna de estar trabajando porque hay una mayor apertura de las personas que consumen los alimentos y entonces estas personas que son los que están comprando están exigiendo a los productores que los animales vengan sin sufrimiento. Pero ¿quién les va a enseñar? ¿Quién va a investigar? ¿Cómo se va a hacer estos trabajos? Entonces, hay que fomentar buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas o técnicas y considerar las acciones médico-quirúrgicas adecuadas con analgesia, anestesia. Que los alojamientos y las rampas sean acordes a sus necesidades y brindarles un enriquecimiento ambiental de acuerdo a la especie y a la etapa. El manejo sea gentil, reduciendo al máximo los golpes o el sufrimiento. Esto es otro video que compartió Alejandra con un ingeniero que vean cómo es el manejo de los animales. Como observaron, los animales solamente llamándolos y caminaban sin estrés, sin maltrato, sin sufrimiento. Aquí hay una buena relación humano-animal. Entonces, cada persona puede tomar acciones eligiendo qué productos consumir. Y si vamos a consumir, si decides consumir productos de origen animal, que estos sean derivados de sistemas de producción donde haya buenos niveles de bienestar. Estén libres de jaulas o las jaulas que sean adecuadas al tamaño, a las necesidades de la especie y que tengan buenas prácticas de manejo y buenos métodos de muerte. Que los estados mentales sean positivos o reconozcamos o registremos lo de los estados mentales positivos donde ellos puedan estar tranquilos y expresar parte de su comportamiento de la especie. Esta es otra imagen también ya viejita de Van Putten, el amigo de la doctora Lin, donde les mencionaba cómo tienen en Holanda estos sistemas de producción mixtos, donde sí tienen las jaulas, pero son unas jaulas abiertas. Y aquí es donde se les da el alimento. Entonces las hembras o los animales toman la decisión en qué momento quieren estar solos o echados,
Ellos van, entran, comen, se echan, duermen, y si quieren estar en un lugar donde tengan una mayor cantidad de sustrato, vienen para acá y tienen el espacio suficiente. Muchas ocasiones te dicen, es que esto es altamente costoso y requerimos más espacio. Tendríamos que estarnos cuestionando, ¿realmente podemos llegar a estos niveles de bienestar? ¿Es en serio que necesitamos producir más alimento en el menor tiempo posible en contra del bienestar? Esto se podría decir que es más tecnificado. Esto lo podemos encontrar dando una capacitación breve en comunidades donde tiene la pared, el piso es de un ángulo del 10% para que pueda haber esta eliminación de materia, de humedad, y que tengan sustrato y que las hembras puedan tener el espacio suficiente para amamantar a sus animales. Hay otro tipo de jaulas donde estas jaulas se pueden abrir. Cuando, se abren dependiendo si la hembra se para, se echa, pero tienen un ángulo mayor, casi de 2.4 metros de ancho por animal. Esta es una tecnología intermedia. Ya no son las jaulas estáticas que existían donde las líneas de los animales o los animales crecían más rápido y por tanto las jaulas eran muy pequeñas para tener a los animales y causaban algunas lesiones extremas. Otros sistemas de producción con los bovinos en pastoreo, respetando las áreas boscosas, los potreros, las plantas nativas, y si tenemos, dejando que estos sean asoleadores para ellos o sembrando diferentes, hay muchos proyectos donde te dicen, bueno, si ya decido o ya estaba sin la materia normal, la materia, los árboles naturales que estaban en aquellos, puedo tener pastos introducidos donde esté alternando gramíneas y leguminosas para que los animales seleccionen qué es lo que ellos quieren comer y la cantidad que ellos quieren comer. Aquí hay pastoreos rotacionales donde después de 21 días de estar en este potrero y durante 21 días se van cambiando a diferentes potreros y entonces se hace un cálculo de la densidad o la carga animal que se puede tener en este terreno sin que dañemos la materia vegetativa y entonces los animales llegan, dejan orina y se da un beneficio y aquí pueden comenzar con los servicios ecosistémicos. Mejorar los sistemas de crianza y de engorda, permitirles interactuar con otros de su misma especie y desplazarse. Esta es una imagen también de Europa donde las becerras están juntas. Sí vemos que hay algunas diarreas, pero son mínimas y están interactuando, están haciéndose interacciones positivas y nuevamente tienen el sustrato para acá. También cuando elegimos qué comer, podemos decir, bueno, si hay sistemas donde el 3 me dice que están los animales en jaulas y ustedes ya saben qué puede estar pasando en jaulas, o unos menos intensivos, unos tienen el grado 2, o el grado de sufrimiento es 1, donde tienen más amplitud, salen, caminan, o el grado 0, donde los animales están en libertad. Y esto viene en etiquetas donde están identificados y los códigos, por ejemplo, el 3 es para el huevo que proviene de producción en jaula o donde está en el suelo, donde está en una zona campera o cuando hay una producción ecológica. Entonces, las personas saben o toman la decisión de elegir qué producto comprar y esta es una forma de la que se puede estar guiando. Otra de las propuestas es impulsar los sistemas de producción orgánicos o biomiméticos con buenos niveles de bienestar. Fomentar el consumo de alimentos orgánicos que no involucren organismos genéticamente modificados, que sean libres de pesticidas y agroquímicos. Recientemente, hace un mes, hay una discusión fuerte en la Secretaría de Agricultura y Semarnat, donde están la Semarnat está diciendo que no quiere que se sigan produciendo los alimentos con agroquímicos.
y también que los animales sean criados de una forma respetuosa, bajo estándares de bienestar animal o que te identifiquen que son de libre pastoreo, donde no haya antibióticos ni promotores de crecimiento y que sean respetuosos del ambiente. Y para esto hay certificaciones donde te dicen que son animales de producción orgánica. Pero les mencionaba que hay que fomentar. ¿Por qué fomentar? Porque resulta que en el julio del 2020 se presentó cuáles unidades estaban certificadas como productos orgánicos, porque existe una ley de productos orgánicos desde el 2006 y resulta que de los productores por especie para abejas hay 1,600 productores que sí están certificados como orgánicos, que son para apicultura. Hay 46 producciones certificadas para aves, 2 producciones certificadas de bovinos, una para cabras y una para ovinos. ¿Y qué productos nos están dando? Pues miel, carne, cera, huevo y leche. Y hay un acuerdo que se acaban de hacer las modificaciones, un acuerdo del 2013, en el que se dan a conocer los lineamientos de operaciones orgánicas para estas actividades agropecuarias. Pero imagínense, repito, solamente una producción certificada como orgánica de borregos, una de cabras, 2 de bovinos, 46 de aves. Entonces, es una necesidad evidente que tenemos de fomentar estos sistemas de producción orgánicas y que estén certificadas o con crianzas de bienestar animal. En Europa hay dos grandes corrientes o 2 cuestiones que te están dando indicadores de bienestar animal, que es AWIN o los indicadores de bienestar animal de AWIN, que hay para cabras, vacas, borregos, aves, y también existe el Welfare Quality. Aquí va más sobre las 5 libertades y aquí va con los 12 principios de Welfare Quality. Y a partir del 2014 hay un certificado de bienestar animal que se llama Welfare. Entonces, este certificado integra estos dos grandes corrientes, tanto de AWIN como Welfare Quality. Y, por ejemplo, en su celular pueden bajar la aplicación para cabras, para borregos, para pollos boiler, para pavos. Y entonces también hay otras aplicaciones que pueden tener en el celular que te ayuda con el entrenamiento para que veas cuál es el comportamiento, si tiene dolor o no, que conozcas cómo tienen que estar en posición normal las orejas, los ojos, las áreas, las expresiones musculares. Entonces, hay que cuestionarnos qué podemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad sobre estos sistemas de producción y del consumo de los alimentos de origen animal. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué podemos generar? ¿Qué investigación podemos generar? ¿O qué alternativas podemos implementar? Existe el pastoreo rotacional, los sistemas agrosilvopastoriles, la agroforestería, la ganadería orgánica, la ganadería holística y ahora cada vez más organismos nacionales o internacionales están diciendo que hay que considerar los servicios ecosistémicos. Entonces, el Banco Mundial, esta organización del Banco Mundial, pone un punto de poner fin a la pobreza. Entonces hacen un video de vacas felices ayudarán a salvar el planeta. Una agricultura inteligente. Este es el ejemplo de Costa Rica. Hace 40 años, vacas muy hambrientas deforestaron regiones enteras de Costa Rica. Ahora, estas colinas están cubiertas de árboles y pastos, resultado del compromiso que los costarricenses hicieron hace 10 años para proteger el medio ambiente y reducir el calentamiento global. José León Vargas administra su rancho ganadero con ese compromiso en mente.
Las bardas están hechas con árboles vivos. Los ecosistemas forestales absorben el dióxido de carbono y protegen a los animales silvestres. El agua que se usa proviene de manantiales naturales. El pasto, rico en nutrientes, protege el suelo de la erosión y da de comer al ganado. Para León Vargas y otros ganaderos y agricultores de Costa Rica, el uso de agricultura inteligente no nada más es bueno para el planeta, también es bueno para sus bolsillos. Estos trabajadores están muy ocupados sembrando retoños de árboles con semillas donadas por agricultores. Cuando crezcan más, serán vendidas a los ganaderos a bajo costo. Los árboles son parte vital del programa de movimiento de agricultura inteligente de Costa Rica. Las llamadas bardas vivientes, formadas por árboles, se extienden por todo el paisaje. Los árboles se siembran en línea recta y luego se les clavan alambres con púas para fabricar una barda más resistente que las que usan madera inerte, y además las raíces regresan nitrógeno al suelo. Los árboles barda proveen además sombra para el ganado y para las plantas de café. El agricultor Julio Hernández tiene más de 1,000 cedros y otros árboles en su granja de 4,5 hectáreas. Cada 3 años, él recibe un pago de $1.30 por cada árbol que tiene, a través de un programa del Banco Mundial que apoya créditos para reducir las emisiones de carbono. Además de los pagos en efectivo, las hojas de los árboles y la corteza protegen y nutren el suelo. Así, los agricultores no necesitan mucho fertilizante. Y además, cuando esos árboles lleguen a su madurez de crecimiento a los 14 años, a Hernández se le permitirá vender la madera de sus árboles con una ganancia estimada por unos $50,000. Todavía le faltan entre 4 y 5 años para ser cosechadas. Ellos ya cuando tengan cierta condición van a valer cerca ahí de $350, $400. Los árboles no son la única fuente de ingresos adicionales de los rancheros. Hace 20 años, Carlos Vázquez, ganadero, gastaba muchas de sus ganancias en granos y forraje. Ahora él alimenta a sus vacas con pastos que él mismo cultiva en su propio terreno. Él siembra diferentes especies que están diseñadas para proveer más nitrógeno al suelo y proveer proteína, fibra y energía a sus vacas. Ahorrar dinero en alimentos incrementa las ganancias que Gómez hace de sus 17 vacas, 3 becerros y media docena de cabras. También gasta menos en fertilizantes, porque encierra en corrales pequeños a sus vacas y luego las mueve a nuevas áreas. De su rancho de 22 hectáreas, permite. En esta comunidad y esta finca, muchos productores están usando prácticas sostenibles con el medio ambiente, bajando costos de producción y utilizando los recursos locales. Todo aquí está diseñado para que se reduzca la huella de emisiones de carbono y se ahorre dinero. El agua viene de un manantial de su propiedad. Para asegurar que la fuente de agua no se agote, junto con sus vecinos, permiten crecer al bosque de forma natural en la ribera del riachuelo para protegerlo. Eso también permite la protección a pájaros y animales silvestres y además previene la erosión. En la granja se aprovecha hasta el estiércol, el cual se recoge y se deposita en un biodigestor. Luego, con agua y algo de tiempo, se produce gas metano. Gómez usa el combustible para operar el equipo que necesita para hacer queso, y una tubería llega hasta su casa para proveer de gas para cocinar o agua caliente, dándole más ahorros. Gómez y sus vecinos creen en la agricultura inteligente, porque para ellos tiene sentido y porque están orgullosos de que se le considera a Costa Rica como un modelo. Él ha visto el cambio climático y sabe que se debe de tomar acción. No ha cambiado, no ha cambiado. Estos efectos fuertes contra la agricultura ya cambiaron. Por supuesto que los métodos y especies usadas en Costa Rica no funcionarían en cualquier otro país. El clima, las condiciones de la tierra, el resto de agua es diferente alrededor del mundo. Por ejemplo, el ganado usado en estas granjas está específicamente diseñado para tolerar el calor costarricense y unas producciones. Pero otros países pueden adoptar el compromiso costarricense de tener cultivos inteligentes, buenos para el medio ambiente. No solo salvamos el planeta, sino que también son buenos para el bolsillo. Esto podría convertirse en un movimiento universal. En su rancho, León Vargas tiene el compromiso de usar prácticas sustentables para limpiar el agua en las que abreva su ganado.
Para ello usa peces. Por eso, en este pequeño país que se encuentra en el cruce de dos mundos, la huella de emisiones de carbono se reduce a un mínimo costo y con beneficios máximos. Ese es otro ejemplo de lo que tenemos que hacer. Desde el 2018 existe una mesa o se está formando una mesa redonda de ganadería sustentable en México que pertenece a una agenda global de ganadería sustentable. Y aquí los que están pidiendo que se trabaje en este formato son los grandes empresarios. Entonces, el ingeniero Homero García en este 2020 presentó ante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura esta parte de necesidad que tienen de producir, de producir con esta agenda global de ganadería sustentable. Y entonces se evidencia cuáles son las empresas o grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, que están incorporándose a este pacto. Y ojo, aquí les están pidiendo o están diciendo que solamente les van a comprar productos a quienes elaboren o tengan sus animales con estándares de bienestar animal. Ahora, ¿quién certifica que realmente sea con bienestar animal? Existe una ISO 34 desde el 2016, donde te dice, hay una gestión del bienestar animal. ¿Cuáles son los requisitos generales para hacer que estas organizaciones en una cadena alimentaria? Y existen algunas entidades certificadoras, pero ambas entidades certificadoras toman como base tanto esta ISO como las entidades certificadoras. Esta es de IRTA en España y esta es la global, los estándares globales, donde toman como base el Código Sanitario para los Animales Terrestres en el capítulo 7 que habla del bienestar de los animales, donde te da recomendaciones generales para el bienestar animal, el transporte por vía marítima, por vía terrestre, por vía aérea, la matanza de los animales con fines profilácticos, el control de las poblaciones y bienestar animal en sistemas de producción de ganado vacuno, de pollos de engorde, de ganado vacuno para producción de leche y también el de producción de cerdos. Estos son unos lineamientos internacionales y todos los están considerando. Entonces, esto debe ser sus lineamientos mínimos que ustedes deben de conocer y durante toda la carrera ir fortaleciendo. Ahora, existen organismos internacionales donde ya también están diciendo la necesidad de sí producir alimentos en forma intensiva, pero que consideren la intensificación de la producción animal, la intensificación de los dilemas éticos, la crítica típica de las poblaciones, los problemas a la crítica típica, una interpretación alternativa a los sistemas de producción y planteamientos para fomentar el bienestar animal. Esto viene en un documento que se publicó desde el 2006 por David Fraser para la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación. En otro organismo internacional, el IICA, te dice, es que es necesario que todo esté con base en salud y bienestar animal y los elementos que ya habíamos estado observando. Entonces, a nivel internacional, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial, Naciones Unidas, la FAO, la OIE, UNESCO y otras organizaciones de desarrollo regional, están trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos tienen que ver cómo producimos, tanto darles de comer a las personas,
cómo produzco que no tenga un impacto devastador en la vida de los ecosistemas terrestres. Estos 17 objetivos están todos interrelacionados y se tienen que trabajar en conjunto. Y aquí es un llamado universal para adoptar medidas para poner fin a la pobreza y proteger el planeta y las formas de vida que existan en ellas. Les presento a los embajadores de los ODS, que son Kiki y Dian Dian, que son los pandas, y esto es para fomentar el conocimiento y reconocimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y principalmente el beneficio de los ecosistemas, el cambio climático, el trabajo de los animales en la forma agropecuaria. Y entonces, pues gracias. Estamos en el seminario de bioética, esperamos tus acciones y hay que considerar qué es lo que vamos a hacer. Espero que estas líneas que vimos muy someramente les sean de gran utilidad y nos veremos próximamente.